Buenas noches, mi nombre es Rolando Francisco Esquer Rodríguez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística con el profesor Juan José Morales en la materia de Estadística Inferencial 2. Este es el videoproyecto para la unidad 3, donde hablaremos de la explicación de los ANOVA, de un solo factor y de dos factores. Tendremos aquí la presentación de unos videos, unos problemas que podemos resolver y vamos a hacer una presentación también en Minitab, donde podremos ahí um, ver cómo está explicado y cómo funciona el ANOVA. También ahí tendremos unos ejemplos prácticos que podrán darnos un poco más de amplitud en la parte de resolver estos problemas. Iniciando con el problema número 1, tenemos aquí el análisis. Tenemos aquí el análisis de varianza de un factor, o también como se le conoce como ANOVA. Aquí presentamos el primer problema donde menciona lo siguiente. Mediciones de desaceleración del pecho en G, en fuerzas G, en pruebas de choque de automóviles. Utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos un ejemplo donde estamos midiendo la fuerza de desaceleración en fuerzas G, que se aplican al momento de tener una prueba con automóviles, y tenemos tres grupos de automóviles. Tenemos compacto, mediano y grande. Aquí esto quiere aplicarse debido a que se tiene la idea de que influye en la fuerza que se le aplica al pecho con el cinturón de seguridad, dependiendo en relación o dependiendo del tipo de auto en el que se va. Se cree que se puede tener menos fuerza G en el pecho cuando se desacelera en un auto compacto o en un auto grande, dependiendo. Pero esto no lo podemos determinar simplemente viendo la tabla. Necesitamos nosotros aplicar métodos estadísticos para que se pueda determinar de mejor manera. Entonces, nosotros nos vamos aquí a nuestro Minitab, donde previamente ya tenemos capturados los datos y tenemos aquí los datos que están capturados en la tabla, donde podemos ver que son los autos compactos, donde en el primer auto, esto es la fuerza G que tenemos en cada uno de ellos aplicadas en el pecho. Un auto compacto en el primero fue de 44, el segundo de 43, el tercero de 44, se repitió, aplicó la misma fuerza, el cuarto de 54, de 58, de 43, de 42, ahí fue muy parecido, y el octavo auto de 45, de nuevo vemos 44, y por último 50. Fue un poco más fuerte, fue más fuerte que todas. También tenemos en el siguiente los autos medianos de 41 en el primero, 49 en el segundo, en el tercero 43, volvemos a ver 41. La mayoría se está manteniendo entre los 40, menos de 45. No sabemos si esto tendría relación de alguna manera o no. El siguiente es de 47, 42, aquí fue muy baja, 37. La siguiente es de 43, de 44, se volvió ahí a acercar otra vez a ese número y de nuevo otra vez fue aún más baja, de 34. Aquí en los autos grandes tenemos una fuerza G de 32, de 37,
38 en el tercero, 45, 37, 33, 38, 45 de nuevo, 43 y 42. Entonces aquí vamos a utilizar las herramientas. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a NOVA y seleccionamos de un solo factor. No sin antes podemos hacer también una NOVA balanceado, un análisis de medias, donde nos indica aquí el Minitab que es para determinar si la media de cada grupo o de cada grupo difiere de la media general para datos normales, binomiales o de Poisson. Pero nosotros vamos a utilizar si las medias de dos o más grupos difieren. Entonces nosotros nos vamos aquí a los datos de respuesta, están cada una para nivel factor, o los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Nosotros seleccionamos esto y queremos ver si los autos compactos y los medianos o los grandes tienen relación. Aquí el problema nos está indicando que se utilizan las mediciones de aceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Entonces nosotros tenemos que hacer una prueba para cada uno. Entonces utilizamos aquí en respuesta los autos compactos. Entonces aquí tenemos autos compactos, autos medianos. Entonces continuando con nuestra aplicación, tenemos aquí, nos vamos a NOVA y realizamos una prueba de igualdad y seleccionamos que los datos de respuesta están en una columna separada. Esto es más que nada para comprobar que hay igualdad de las varianzas y que podamos realizar nuestro problema. Aquí ponemos los autos compactos, medianos y grandes. En las opciones seleccionamos el nivel de confianza del 95, esto debido a que en nuestro problema nos está dando que el nivel de significancia es del 0.05%. Y le damos a aceptar. En las gráficas vamos a seleccionar todas las gráficas y en los resultados está todo ahí. En almacenamiento pues no ponemos nada. Aquí tenemos el resultado. Vemos que la gráfica de cajas nos está dando el resultado en relación a los autos compactos que tenemos. También la igualdad de varianzas, que es aquí el dato que le pedimos, y la gráfica de valores individuales. Esto quiere decir que está graficando cada uno de los datos que tienen las gráficas. Por ejemplo, si le ponemos el cursor en miraremos que tiene autos compactos, fila 7, autos compactos y el valor de 42. Pero, yéndonos aquí a la igualdad de varianzas, vemos que tenemos la igualdad de múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar 0.05 y los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Aquí nos arroja una pequeña respuesta donde dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Y nos está dando aquí los valores P para las comparaciones y la prueba de valor P de Livini. Ok, entonces nosotros vamos a ir continuando hacia nuestro problema. Vamos a realizar aquí el ANOVA. También tenemos aquí los niveles de significancia y los valores de confianza de Bonferroni del 95 para desviaciones estándar. Aquí miramos los intervalos de confianza, los niveles de desviación estándar y nuestras muestras. Y aquí también tenemos un nivel de confianza individual del 98.33%. Aquí podemos determinar aquí en el método la hipótesis nula afirma que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente. Y utilizando el nivel de significancia que antes les mencionaba, que bien y nos lo está asignando el problema.
Entonces tenemos aquí también en el ANOVA. Vamos a realizarlo aquí manualmente. Y vamos a darle que tenemos en cada uno un nivel de cada factor. Las opciones ponemos aquí, está igual, las comparaciones. Vamos a darnos que nos esté dando de Fisher.net. No tenemos grupo de control. Y la medida más grande es la mejor. A lo mejor vamos a evitar y las pruebas. En gráficas individuales y gráfica de caja de datos. Vamos a pedirle el 3 en 1. En los resultados, tablas simples con tablas expandidas. Y le damos a aceptar. Aquí en los primeros datos estamos viendo la gráfica de cajas, donde vemos aquí la diferencia entre cada uno de ellos. De los tres es de las tres columnas que tenemos. Las gráficas de valores individuales, mostramos aquí cada uno de los valores y tomamos el de en medio para poder realizar la línea que estamos poniendo aquí en este. Y la gráfica de intervalos de confianza. Aquí tenemos la gráfica donde estamos tomando cada uno de los intervalos para la media de un intervalo de confianza del 95%. Y tenemos aquí la desviación estándar agrupada, se utilizó para calcular los valores. Aquí también tenemos nuestras gráficas de residuos. Haciendo más grande aquí esto, podemos ver, por ejemplo, que en el histograma podemos dibujar una campana de Gauss y vamos a ver cuáles de todos los datos están dentro de y cuáles están fuera de. Aquí podemos trazarla desde el 0 hacia arriba y podemos tener aquí en el porcentaje y los valores de simultáneos de Tukey, con la diferencia. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí vemos que autos medianos, autos compactos están sobre, y autos medianos y autos grandes están sobre la línea de 0, quiere decir que te contienen un 0. Y quiere decir que autos medianos y autos compactos, la diferencia de las medias de esas dos columnas, sí son significativamente diferentes, a excepción de autos grandes, autos compactos. Y autos grandes y autos medianos también son significativamente diferentes. Probablemente podemos tomar en cuenta que estas dos podemos retirarlas y solamente enfocarnos en los autos grandes y los autos compactos. Esto quiere decir que cualquiera de estas dos probablemente haya alguna referencia que nos haga ver que podamos tener significancia entre el tamaño de un auto grande o un auto compacto. En las fuerzas G de nuestro en el choque, de nuestras pruebas de choque. Aquí vemos, lo moví. Aquí vemos en los niveles de confianza en Fisher. También nos muestra aquí una nota Minitab donde dice: si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Volvemos a tener los mismos resultados que en la prueba de Tukey y las mismas columnas. Y nos vamos aquí a la información del factor. Para comprobar eso que vimos de los de Fisher, podemos irnos a los valores, quizá el análisis de la varianza. El valor P nos está dando menor que el nivel de significancia porque estamos teniendo un punto como referencia el punto 0.5, pero nosotros tenemos punto 0.28. Quiere decir que es menor y quiere decir que el análisis de la varianza pues está comprobando la hipótesis nula que estamos mostrando. Aquí tenemos las medias, tenemos los intervalos de confianza y tenemos las divisiones estándar de 440, 436 y 462 y las medias de 470, 42 y 39.
En las comparaciones, aquí vemos que en las parejas de Fisher podemos agrupar la información. Y nos vemos esta nota: las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. Como veíamos en las gráficas, aquí vemos que los autos compactos y los autos grandes son los únicos dos grupos que no comparten una letra. Los autos medianos, claro está que sí comparten letras. Y las pruebas individuales de Fisher para las diferentes medidas. Tenemos el valor de P ajustado. Cada uno de estos tres estaba debajo del nivel de significancia que nos dio el problema, y la diferencia de cada una de las medias. Entonces, tomando estas referencias, podemos determinar que no hay evidencia suficiente para poder determinar que el tamaño del auto influye en las fuerzas G de cada uno del pecho de cada uno de las pruebas que se hicieron. También para este tipo de pruebas podemos hacer aquí nosotros el uso de nuestro asistente, y podemos poner gráficas de control. Que vemos aquí el ANOVA de un solo factor. Y seleccionamos los datos de Y. Cada X están en los columnas de nota. Ok. Tenemos aquí cada uno de estos. Seleccionamos nivel de significancia 0.05, y aquí es opcional, pero podemos poner la potencia y el tamaño de la muestra. ¿Qué diferencia entre las medidas tiene un valor práctico? Le damos a aceptar. Mínimo de 3, un valor específico. Tenemos aquí las pruebas que nos va a dar nuestro asistente. Okay. Primero vemos aquí el ANOVA de un solo factor. Productos compactos y otros medianos grandes. Vemos aquí que la diferencia de las medias. Tenemos cuáles medidas difieren. Ok, vemos muestra de autos grandes difiere de 3, de autos medianos ninguna, y de autos compactos solamente una. ¿Qué difieren las medias? Hacen esta pregunta, y la diferencia entre las medias son significativas, son igual o menor, son mayor a 0.05. Vemos aquí que son menor de 0.04, y nos indica que el riesgo de concluir que hay diferencia entre las medias cuando la realidad no existe es 0.05. Si el valor P es menor que 0.05, usted puede concluir que hay diferencia en el nivel de significancia de 0.05. Si la consecuencia concluye incorrectamente que las medias difieren es severa,
utilice un nivel de significancia más pequeño para reducir el riesgo de cometer este tipo de error. Si las consecuencias de concluir incorrectamente que las medias difieren no es severa, considere utilizar un nivel de significancia más grande, lo cual incrementará su probabilidad de hallar una diferencia. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta que si hay un riesgo de tomar ciertos valores, tenemos que nosotros abrir o cerrar un poco más el nivel de significancia dependiendo de los riesgos que haya de tomar este tipo de problemas. Aquí en los comentarios podemos ver y nos hace la observación militar. Usted puede concluir que existen diferencias entre las medias en el nivel de significancia. Esto quiere decir que lo sacamos mediante el asistente y nos está dando los comentarios sugeridos. También gráfica de comparación. Busca intervalos de comparación rojos que no se superpongan para identificar las medias que difieren entre sí. Considera el tamaño de las diferencias para determinar si tienen implicaciones prácticas. Aquí vemos las gráficas de comparación. Los intervalos en rojo que no se superponen difieren. Y aquí vemos cada uno de ellos. El ANOVA de un solo factor. Informe diagnóstico. Y vemos la distribución de los datos y comparar la dispersión de cada uno de ellos. También aquí vemos, primero, tenemos aquí el ANOVA de un solo factor para autos compactos, medianos y autos grandes. Informe sobre potencia. ¿Cuál es la probabilidad de detectar una diferencia? Tenemos aquí dos intervalos, de acuerdo con sus muestras y nivel de significancia 0.05, usted tiene una probabilidad mínima del 90% de detectar una diferencia de 7.7961 y una probabilidad máxima de 60. Que esos son los dos niveles de confianza que nos está dando al 90%. La potencia es una función de los tamaños y muestras de las desviaciones estándar para detectar las diferencias menor que 6.79. Y aquí tenemos los niveles de desviación estándar, los tamaños de las muestras y cada uno de ellos. Aquí, por último, tenemos las tarjetas de informe, un punto sobre la fila. La muestra es suficiente para detectar entre las medias. Esto en cuanto a el tamaño de la muestra. Y debido a que algunos tamaños son menores que 15, la normalidad puede ser un problema. Si los datos no están distribuidos normalmente, el valor P puede ser inexacto con muestras pequeñas. Muy completo nuestro análisis con el asistente. Para este tipo de problemas también tenemos aquí un segundo problema, donde tenemos también el análisis de varianza de un factor y lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a pruebas de nula de hipótesis que las difieren por categorías automóviles. La misma medida de los datos sugieren que los automóviles son más seguros. Y aquí tenemos nuestra tabla, donde tenemos el tipo de auto y el número de auto. Tenemos en el auto 1, que fue un auto compacto en la prueba, fueron de 290. En la prueba 2, 406, 371, 544, 374, 501, 376, 499, 479 y 475. También tenemos aquí los números de autos y el tipo de auto. Tenemos aquí mediano de 245, 502, 474, 505, 393,
264 respectivamente, 368, 510, 296 y 349. También tenemos aquí en el auto grande los siguientes números. Tenemos 342, 216, 335. También 169, 608, 432, 510 y 332. Por último, en la última prueba. Tenemos también, por otro lado, aquí nuestro archivo de Minitab, donde tenemos ya previamente capturado los, los datos, los datos que van a ser utilizados en nuestro siguiente problema. Y aquí tenemos capturado cada uno de ellos. Tenemos los autos compactos 290, 406 en el número 2, en el número 3 371, 544 en el número 4, 5 374, 501, 376, 499, 479, 475. Y en el siguiente tenemos 245 en los autos medianos para la primera prueba. Para la segunda tenemos 502, para la tercera tenemos 474, para la cuarta tenemos 505, para la quinta tenemos 293, para la sexta tenemos 264, para la séptima tenemos 368, 510 para la octava, para la novena 296, 349 para la décima. Para el número 1 tenemos en el autos grandes, en el primero tenemos 342, en el segundo 216, en el tercero 335, en el cuarto tenemos 698, 216 para el quinto, 169 para el sexto, 608 para el séptimo, 432 para el octavo, para el noveno tenemos 510 y 332 para el décimo. Aquí tenemos los datos para cada una de estas pruebas para este segundo problema. Aquí nosotros tenemos en nuestras ANOVA las pruebas para cada uno de estos. De hecho, podemos aplicar cada uno de estas pruebas, pero tenemos aquí las gráficas de intervalos, efectos principales y gráfica de interacciones. Estas tres pruebas son las que se dan cuando nosotros resolvemos con el asistente cada uno de estos problemas. Entonces, iniciamos con la prueba de igualdad y varianzas, donde nosotros ya vemos que los datos de la respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Seleccionamos cada uno de nosotros de las pruebas. Nos vamos a opciones. Tenemos aquí el nivel de confianza del 95%, debido a que nuestro nivel de significancia es del 0.05. También le damos aquí en gráficas, nivel de resumen, gráfica de valores individuales y gráfica de caja. Y posteriormente le damos a aceptar. Aquí tenemos cada una de nuestras gráficas. Tenemos nuestra gráfica de cajas respectivamente, donde tenemos aquí los números de cada una de los factores y la relación que hay en respecto a los análisis de la varianza que tenemos aquí cada uno. Tenemos aquí los valores individuales ya graficados. Podemos observar que están aquí ya acomodados dependiendo de la dispersión que tiene cada uno. Y podemos ver aquí la prueba de igualdad de varianzas. Lo hacemos más grande y vemos si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Entonces vemos aquí que cada uno de estos pues no se sobreponen,
Solamente ahí podemos ver un poco de relación entre los autos grandes y los autos compactos. No tenemos nuestras comparaciones y nuestros valores P. Posteriormente, podemos aquí realizar de un solo factor e indicar que están en las pruebas diferentes. Esto solamente es bastante de ayuda, pero nosotros podemos hacerlo en algo más práctico ya cerca de nuestro trabajo. Podemos agregar cada una de estas herramientas, pero todo esto de la vanguardia tecnológica y todo nos ha podido orientar a que podemos utilizar asistentes que nos puedan ayudar. ¿Quién sabe? Después podemos utilizar probablemente una inteligencia artificial que pueda ayudarnos a mejorar nuestras inferencias. Vemos aquí las opciones, las comparaciones. Vamos a ver los superiores las pruebas. En las gráficas seleccionamos 3 en 1, tablas individuales y gráfica de caja de datos. Tablas expandidas y posteriormente le damos a aceptar. Aquí está trabajando nuestro Entonces aquí tenemos nuestras tablas donde podemos revisar cada uno de nuestros datos. Y cada una de las gráficas. Aquí tenemos nuestros autos compactos. Vemos aquí el histograma por este lado, donde podríamos dibujar una campana de Gauss y ver cuáles son los datos que están dentro de la campana, para así poder apoyarnos también mediante la gráfica de un dato más simple. Tenemos aquí también la gráfica de valores individuales, donde están dispersos. Y también aquí tenemos la gráfica de autos compactos de la división estándar agrupada de intervalos de confianza al 95% para la media. Donde cada una de las medias pues tiene ahí la relación de los valores que se están asignando. Y la gráfica de cajas. Aquí tenemos en nuestro análisis de la ANOVA de un solo factor, podemos ver que la hipótesis nula de todas las medidas son iguales. En la hipótesis alterna nos da al no todas las medidas son iguales. Y los niveles de significancia, como nos lo había dado el problema. También tenemos la información del factor. Aquí vemos los análisis de la varianza y vemos que en el análisis nos está arrojando un valor P por encima del nivel de significancia que se había dado. Tenemos un valor de P por 0.67 y la contribución de cada uno de los factores. Quiere decir que en esto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, donde no todas las medias son iguales. Vemos aquí los resúmenes del modelo, donde vemos los valores de R ajustada y nos da 0%, probablemente porque los valores de P están por encima. Pero necesitaríamos analizar cada una de las columnas para que nos dé un valor más acertado. Aquí vemos las medias, un factor. Compactos, la desviación estándar de los autos compactos es de 79.5, los autos medianos es de
102.8 y de 175.3. Para las pruebas simultáneas de Tukey, vemos que todos los valores de P ajustado están por encima del nivel de significancia. Entonces aquí podemos determinar, respondiendo a la pregunta, que los datos sugieren que los automóviles más grandes son seguros. No tenemos pruebas suficientes para determinar que los autos más grandes son seguros. Debido a todo esto, a los análisis de las varianzas de un solo factor que aplicamos y los métodos. Aquí también en este tipo de métodos podemos por último abrir nuestro asistente. Vamos a la prueba de hipótesis y en la ANOVA de un solo factor. Seleccionamos los tres. Tenemos aquí el nivel de significancia 0.05. Y aquí nos da en el primer informe de resumen ANOVA de un solo factor. Vemos que difieren las medias. No difieren porque tienen un valor de 0.055. Y en los comentarios nos da la siguiente comentario de prueba, donde no hay suficiente evidencia para concluir que existen diferencias entre las medias. El nivel de significancia de 0.05, gráfica de comparación. Los niveles de intervalos azules indican que las medidas no difieren significativamente. Entonces, esta sería la respuesta para nuestro problema. Llegándonos al segundo tema, tenemos también en esta noche, tenemos aquí el análisis de varianza de dos factores. El análisis de varianza de dos factores. Mediciones de desaceleración del pecho en fuerza en niveles G en pruebas de choque de automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Aquí nosotros tenemos la tabla donde muestra todo el tipo de automóvil, extranjero o nacional, el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande, y tenemos aquí pues los datos de cada una de las pruebas. Tenemos un auto compacto extranjero en la primera prueba. Tenemos una fuerza G de 44. En la segunda de 54 sigue siendo un auto compacto extranjero. Y tenemos también un auto compacto extranjero con una fuerza de 43. Siguiendo con los autos extranjeros, tenemos un auto mediano extranjero con una fuerza de 41. El segundo es un auto mediano extranjero con una fuerza de 49. Y el tercero es un auto mediano extranjero con una fuerza de 47. Tenemos un auto grande extranjero con una fuerza de 32. Un auto grande extranjero con una fuerza de 45 y un auto grande extranjero con una fuerza de 42. También tenemos aquí los autos compactos nacionales con una fuerza de 43, un auto compacto nacional con una fuerza de 44 y un auto compacto nacional con una fuerza de 42. Por otro lado tenemos el auto mediano nacional con una fuerza de 43, el auto mediano nacional con una fuerza de 37 y el auto mediano con una fuerza de 34. También el auto grande nacional con una fuerza de 37, el auto grande nacional con una fuerza de 37, de 38, y el auto grande nacional con una fuerza de 33. Entonces nosotros aquí tenemos nuestros datos en nuestro problema de Minitab ya previamente capturados, donde vemos la desaceleración en el pecho de 44 en extranjero compacto, de 54
y todos los datos que están capturados en la tabla. Aquí nosotros utilizamos también el área de estadísticas, pero aquí vamos a ver los dos factores. Vemos la desaceleración del pecho en respecto al tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar nuestro análisis de medias para poder determinar Entonces aquí tenemos en estadística, vamos a NOVA y análisis de medias. Tenemos la respuesta que es la desaceleración en pecho, el factor, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Aquí tenemos las pruebas y hacemos el análisis. Aquí tenemos el análisis de las medias, normal de dos factores de desaceleración del pecho en las fuerzas G. Y encontramos aquí pues los efectos de interacción de cada una de las dos pruebas. Esto es prácticamente por los efectos en la desaceleración del pecho, debido a que tenemos dos pruebas que son el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Y aquí podemos ver aquí dos efectos principales para cada uno de ellos. Posteriormente nos vamos aquí a la NOVA, vamos a la NOVA balanceado. La respuesta es la desaceleración porque es lo que queremos revisar. Y los modelos, el tipo, el tamaño del automóvil. Opciones, Teleform String, no. Gráficas, 4 en 1. Resultados. Y le vamos a aceptar. Aquí vemos las gráficas de los residuos. Las gráficas 4 en 1 para los residuos. Vamos al histograma, dibujamos la campana Gauss y vemos aquí qué hacemos. Podemos hacer el análisis mediante el uso de esa campana. Vemos aquí el orden, los ajustes y las gráficas de probabilidad. Casi aquí vemos que en la gráfica de probabilidad normal están la mayoría de los datos están sobre la línea que estamos marcando. Tenemos aquí entonces los datos de los dos factores. Tenemos el valor P para cada uno de ellos y uno, el tipo de automóvil, está por encima, por debajo, perdón, del nivel de significancia, y el tamaño del automóvil también está por debajo del nivel de significancia, 0.05. Probablemente esto quiere decir que son significantes, pero la hipótesis pues la mantenemos del mismo modo. Vamos a hacer aquí un modelo lineal y ajustar un modelo lineal. La respuesta, los factores, tipo de automóvil, modelo, lo dejamos así. Vemos aquí las transformaciones de tren ajustado. Vamos paso a paso. Las gráficas las ponemos 4 en 1. Los resultados, tablas simples. Y le damos a aceptar. Aquí vemos las tablas, el histograma, los modelos lineales y nos vamos directo aquí a los datos de los modelos lineales. Vemos que la selección de términos es escalonada. El dato que nos estamos enfocando es el análisis
de la varianza, donde tenemos el tipo de automóvil y cada uno de los datos que están aquí presentes. Vemos la ecuación de la regresión, que se determina del cálculo que estamos haciendo. Y aquí en el inexistente podemos utilizarlo, la prueba de hipótesis. Desviación estándar para 2 muestras. Ok. Para el siguiente tenemos aquí un análisis de varianza. Los análisis de varianza en el siguiente problema tenemos un análisis de varianza de 2 factores. Lesiones en la cabeza de un choque automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para las pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en las cabezas. Utiliza un análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción de un factor del renglón del automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande, y utiliza un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos el tamaño del automóvil, donde están los datos de compacto 290, compacto extranjero 290, compacto extranjero, nosotros ya tenemos previamente capturados. Tenemos extranjero compacto 544. Tenemos compacto extranjero 501. Mediano extranjero 245. Mediano extranjero 502. Mediano extranjero 393. Grande extranjero 342. Grande extranjero 698 y grande extranjero 332. Tenemos aquí compacto nacional 406, compacto nacional 371, compacto nacional 376, mediano nacional 474, mediano nacional 349, grande nacional 216, grande nacional 335 y grande nacional 169. Los datos los podemos analizar. Previamente tenemos aquí ANOVA. Tenemos el ANOVA balanceado, la respuesta a la desaceleración y el tipo de automóvil, tamaño del automóvil. Pedimos gráficas 4 en 1 para tener un resultado más rápido. Y tenemos aquí pues, las gráficas. La dispersión aquí no se muestra más que un solo punto fuera de la línea, pero vemos que es una distribución normal, una probabilidad de normalidad. Tenemos aquí también nuestros análisis del factor del pecho y del tipo de automóvil. Tenemos aquí también el ANOVA, donde vamos a calcular el ANOVA balanceado. Tenemos aquí la información y tenemos aquí toda la información respecto a la ANOVA. Lo estamos ajustando. Tenemos aquí el 4 al 1. Vamos a aceptar. Los datos no difieren prácticamente de lo que tenemos en nuestros datos aquí y podemos inferir que el automóvil compacto o el nivel, no hay prueba suficiente para que el tipo de automóvil extranjero o nacional, compacto o mediano, influya en los criterios
de la cabeza de los maniquís debido a los niveles de significancia en los valores P que tenemos. Yo Terminamos con esto. Muchas gracias, buenas noches.